Pasa el lápiz. Listo, continuamos. Entonces, ya sabemos bien cómo es el llenado real de eso. Entonces, ojo, se supone que los oficiales, y lo hablamos la vez pasada, pues tienen que saber pasar niveles, pues obviamente que tienen que saber cómo se llena una manguera de niveles. Eso es perfectamente una prueba típica para alguien que no sabe. Llénenme esta manguera de niveles. Si ve de una vez que se van a meter al chorro a hacer esa vaina, uno ya sabe que esa persona ha escuchado o ha visto tal vez cómo se pasan los niveles, pero no es alguien que lo sepa realmente. Entonces esa también puede ser una forma de evaluar si lo hacen correctamente o no. Es decir, si es un oficial o por lo menos si es un oficial de los oficiales que de verdad saben. Entonces, al haber verificado, al haber colocado esa medida, pues entonces nosotros dentro de la manguerita, pues vamos a buscar un nivel que nos coincida exactamente con la primera referencia que tenemos. Supongamos que medimos desde el piso, desde donde lo estemos haciendo, 1,10. Listo. Y ahora, esa misma medida la vamos a trasladar a otra zona. Entonces, con la misma manguera, sin retirarnos de acá, y ojo, esto no lo puede hacer un solo trabajador, ¿sí? Aquí obligatoriamente sí se requiere de 2 personas cada vez que se van a pasar niveles. Porque el otro extremo alguien lo tiene que estar sosteniendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, hasta donde se tenga, puede ser a los 3 metros. Normalmente se hace cada 2 metros, cada 3 metros, ¿sí? Cosa tal de que no se genere de pronto alguna variación o alguna falla en la medida por estar muy distantes. Se supone que el nivel debe permanecer igual, pero muchas cosas pueden ocurrir. Entonces, para no estar como tan a la deriva con eso, pues más o menos medidas de 2, 3 metros, es decir, que uno alcanza a mirar que el otro está ejecutando también la labor. ¿Qué hace la otra persona del otro extremo? Entonces, la otra persona simplemente espera a que en ese mismo sistema del agua, el otro lo tiene exactamente el nivel del agua en la medida que marcó. ¿El otro qué hace? Bueno, espera que se estabilice y en algún momento tiene que quedar en un solo nivel. Cuando queda allí, pues simplemente marca, normalmente a los 3 metros de longitud. Listo, lo marcó. ¿Qué ocurre ahí? Puede ser que en ese momento, y si nosotros hayamos partido de 1,10, no necesariamente allá tiene que haber 1,10. Puede haber más,
puede haber menos. Y eso es lo que nos va a indicar si de pronto el terreno habrá que cortar, habrá que rellenar o está exactamente nivelado. Y de ahí, ahora, pues simplemente se traslada, ya existe la marca, vuelve el inicial a ubicarse ahora con la marca que generó el otro trabajador, y el otro a los 3 metros vuelve a esperar a que se estabilice y genera otra marca. Y así siempre se va a ir verificando eso. Eso se hace con una manguera transparente, normalmente es de media, ¿sí? Así se consigue, manguera de media para niveles. 10 metros, 15 metros, ¿sí? Y ojo, llena de agua limpia, claro que sí. La mayoría de las veces en algunas zonas de proveedores incluso venden los taponcitos para ese tipo de manguera. Son muy útiles precisamente para que no ingrese nada de suciedad ni ningún cuerpo extraño que puede estar generando la variación de niveles. Errores comunes cuando pasan niveles, que otra persona, por estar digamos, atento a la cuestión, le dé por pisar la manguera. Pues al pisar la manguera es obvio que el nivel va a variar, entonces no va a ser la referencia que necesitamos. Por tanto, debe estar libre de alguna interrupción. Debe estar libre de que la misma manguera esté de pronto, digamos, como bloqueando el paso del agua, ¿sí? Es decir, que se haya generado algún tipo de pliegue y el paso del nivel sea muy diferente. Tiene que estar todo el tiempo generando esa manguera sin ningún problema. No puede cambiar de sección ni nada por el estilo allí, ¿sí? Es la misma. No debe estar bloqueada, no la deben estar pisando, no debe estar con burbujas. De resto, muy sencillo realizarlo. Revisar que no tenga pérdida, es decir, que alguien no la haya de broma chuzado por ahí y se tenga alguna fuguita del agua. Pues obviamente eso también va a variar en la medición de niveles. Colocar una regla al lado de la estaca y subir el nivel 1 metro. Es decir, cuando tenemos una estaca es para definir desde dónde vamos a hacer eso. Y a partir de ahí, 1 metro 10, perfectamente, y mantienen así una sola medida a lo largo. Ya lo vamos a ver en un dibujito más entendido de pronto eso de cómo es que se trasladan esas medidas. Entonces, lo que les hablaba, teniendo ya dónde vamos a referenciar la medida, pues alguien inició y de pronto midió de acá para acá 1,10. 1,10. Él se queda ahí con la manguera de niveles hasta que la manguera llegue ahí. Se supone, y por vasos comunicantes, que no haya ninguna obstrucción, que no haya ninguna fuga, que no hayan burbujas, que nadie la esté doblando o pisando. A la distancia, dentro del mismo sistema de la manguera, pues debe llegar por vasos comunicantes a estar al mismo nivel, ¿sí? Entonces, por esto, aquí obligatoriamente también requerimos de otro trabajador. Entonces, a partir de ese punto se comienzan a pasar los niveles a las esquinas del lote. Pues para el caso, apenas fue cuando estamos iniciando. Entonces, debemos referenciar más o menos eso. Pues típico para nuestras casas, las medidas de un rectángulo o de pronto algún tipo de trapecio máximo. Marcar el nuevo nivel con el lápiz de color sobre las reglas que ha colocado para pasar niveles. Es decir, según, pues se supone que no tenemos nada construido allí, pues nosotros lo referenciamos con algunos listones que hayamos clavado en ese terreno. Si de pronto lo que tenemos es vecinos, pues si ya tienen su casita, tienen unos muros, eso no es que se vaya a esos muros a salir corriendo cuando nos vean que vamos a llegar a construir. Entonces, los muros van a estar ahí, pues sobre eso perfectamente podemos hacer las referencias y es algo lógico que se haga de esa forma. Pues nos evitamos de pronto el gasto de otros materiales, porque cada listón de estos tiene su costo. Muy bien, entonces vamos a ver
¿Qué es toda esa cuestión que les estaba diciendo respecto de lo que son los cambios de medidas? Entonces, nuestros trabajadores originalmente estaban por aquí. ¿Sí? ¿Sí? Cogió y midió este señor esto. Listo, vamos a suponer que al 1 metro. Ahora pues simplemente ubicó la medida que marca esa línea, ahí. Si lo fuésemos a ver solamente ahí, pues si marcó 1 metro, se supondría que de aquí para abajo también sería 1 metro, pero resulta que acontece que en este caso midió 1,20. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro punto de referencia varió respecto de la altura, es decir, está mucho más bajo. Voy a colocarlo de otra forma. ¿Sí? Iniciamos acá, de aquí para acá, este señor fue el que midió esa medida y es a 1 metro. A los tantos metros de distancia, pues el otro se ubicó y midió, simplemente marcó la referencia del nivel de agua en la manguera. Eso fue lo único que hizo. Ahora, alguien llega, puede ser el inicial, y coge y mide cuánto está ahí. Pues se requiere un flexómetro. Se supondría que tendría que ser también 1 metro. Nos da 1,20. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, si nosotros no nos estamos pasando de este nivel, ¿sí? Este es el nivel. Quiere decir de que donde nosotros tomamos la referencia, se bajó 20 centímetros. Para este caso de que sea 1. Entonces, 1,20 pues bajó 20 centímetros. Quiere decir de que en esa zona hay un hueco. Para llegar a que sea un solo nivel, pues esta zona será de relleno. ¿Sí? Esa zona habrá que rellenarla para llegar a un solo nivel. No es que arras todo. Muy bien, continúan. Entonces, ahora el que estaba en la primera posición pasa a la segunda posición, donde se tiene el nivel marcado por el segundo trabajador. Y pues se ubica a la distancia horizontal donde queremos marcar el siguiente nivel. Y eso es lo que se hace. ¿Sí? Simplemente el que estaba inicial ya no va a tener ninguna referencia real. Ya de una vez, es decir, no se va a poner a medir allí de una. Simplemente llega con la manguera de niveles. Como ya existe una marca, la pone allí. Y el otro continúa a una distancia esperando a que se nivele el agua dentro de la manguerita y genera la marca. El que siempre va a estar generando después las marcas en forma es el segundo trabajador. El primero solo lo hace en la primera medida cuando está tomando la referencia de la estaca y demás. ¿Sí? A partir de allí, siempre solamente va a estar referenciándose según
la medida del otro trabajador cuando ha encontrado de que se ha nivelado el agua en la manguera. Pasa al siguiente, ok, bueno, dependiendo, y aquí viene la cuestión, entre más, digamos, cercanas sean las medidas, pues mucho mejor para garantizar precisamente la nivelación del terreno. Entonces, ya están en la segunda. Bueno, pues coge, mide, ubica la manguera de niveles en la marca que dejó el otro trabajador y el otro, a esa distancia, desde el cuarto punto, marca donde se le estabiliza el nivel del agua. Y así sucesivamente. Y aquí, esto es lo que hay que entender. Por ejemplo, esta zona, ¿sí? Si nosotros vamos a generar con esta línea punteada imaginaria que todo sea a ese nivel, pues quiere decir de que toda esta que tenemos aquí donde dice terreno, todo esto es corte, ¿sí? Esto es para relleno y esto es corte. Y pues ahí notaremos, habrá que cortar por aquí, rellenar por acá, rellenar acá, cortar acá, rellenar acá, así sucesivamente, si es que requerimos de que todo permanezca a un solo nivel. Eso es lo que nosotros hacemos con eso de los niveles en un terreno, si es que lo vamos a hacer con esto. Si tenemos topografía, si tenemos comisión topográfica, pues fácil. Todo lo que aprendieron en topografía, altimetría y planimetría de una vez, ubican curvas de nivel y se va a saber, pues se identifica a partir de cuánto o qué altura vamos a estar trabajando y se sabrá qué tanto hay que rellenar y cortar. Y listo. Esto, obviamente, lo de la manguera de niveles al inicio del proyecto es sin equipos. Pero este concepto, esto igual lo van a tener que hacer cada vez que ya se vaya a empezar a ejecutar otra zona del proyecto. Por ejemplo, que tuvimos topografía al inicio, marcamos todo, desarrollamos la cimentación, llegamos al primer nivel. A partir de ahí, nosotros fijo vamos a tener que generar nivelaciones. ¿Para qué? Para garantizar los pisos terminados, para garantizar las alturas de placa, alturas de columna, según sea el caso, las alturas de la cubierta que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que tener una referencia de nivel para poder saber hasta dónde o qué hay que hacerle a ese piso y que todo quede con una sola medida, que quede a ras. Muchachos, ¿se entiende más o menos cómo es ese sistema de pasar niveles con manguera? Esto es muy importante, una vez más, esto normalmente hay que verificarlo, hay que verificar esas medidas de los niveles. Si quedan bien pasadas desde de entrada, pues simplemente siempre vamos a tener una buena referencia. Después, vamos a verificar, uy, pero ¿cómo? Este piso está como desnivelado. Pues muestra, a ver, tenemos aquí nuestra marca de niveles bien pasada. ¿A cuánto tiene que quedar? A tanto. Sí, está quedando a eso. No, definitivamente queda menos o queda más. Eso es fundamental para todo lo que es el proyecto, para poder enchapar, para poder ubicar aparatos sanitarios, ¿sí? Fundamental para poder ubicar puertas, poder ubicar ventanas. Todas esas actividades, en algún momento alguien tiene que verificar los niveles. Para los muros, ¿sí? Todo eso. Entonces, esta parte de la pasar manguera, niveles con manguera, es fundamental y todos los tenemos que saber, todos los ingenieros e ingenieras. ¿Entendido eso? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Seguimos. Muy bien. Según lo que nos haya dicho ahí, pues ya empezamos en forma de trabajar ese terreno. Lo que tiene que ver con la nivelación, pues donde haya que rellenar, se rellenará. Obviamente, depende del tipo de suelo. A veces podemos utilizar ese mismo suelo y a veces no. Si no, pues nos toca comprar relleno, traerlo y completar donde sea necesario. Y lo otro, simplemente quitarlo.
cosa tal de que nos quede un solo nivel. Ok. Ahora vamos a generar lo que tiene que ver con el replanteo. Y para el replanteo, entonces, esto es pasar las medidas del plano al terreno, ¿sí? Como quien dice, marcarlo, ¿sí? En tamaño natural, es decir, llevar eso a escala real, todo lo que nos dice el plano. Esto sí que es fundamental, porque si un replanteo queda mal hecho desde el inicio, todo el proyecto va a quedar mal hecho si no se corrige. Si usted inicia con un replanteo como es, de ahí en adelante usted no va a tener problemas de que algún elemento estructural se está saliendo de sus ejes y ya todos entienden que son ejes. Entonces, toda esa información que medio miramos en algún momento, bueno, miramos bastante respecto de ejes, de ubicación de ciertos elementos, identificar para qué son, todo eso es lo que nosotros de entradita, lo que tiene que ver con cimentaciones, lo trasladamos ahí. Es lo primero que tenemos que ubicar ahí, lo que tiene que ver con las cimentaciones. Entonces, es prácticamente ahora ese planito hacerlo casi a escala real. Para eso, pues obviamente eso no es de que, no, ahora vamos a traer un super marcador sobre la tierra y ahí empezamos a dibujar. No, no es de esa forma. Sí se hace de manera rudimental, sí, claro que sí, pero con la ayuda de otros elementos. Todo esto, por lo menos en este planito, noten que tienen como muchas salientes y entrantes en ese lote, perfectamente, en esa hora. Esto, nosotros, si el plano nos dice que está a 90 grados, nosotros tenemos que verificar si eso está a 90 grados. Entonces, para verificarlo, hacemos uso de la regla 345, esa de verificación de escuadras. ¿Todos ya saben qué es la regla 345 o alguien aún no sabe qué es eso? Hablen sin problema, porque lo que sí es que a partir de esta clase todos tienen que saberlo. ¿Todos lo saben? ¿Alguien que no? Es simplemente lo del triángulo rectángulo de Pitágoras y hacemos lo del 3, 4, 5. 3 es la medida del cateto opuesto, 4 es la medida del cateto adyacente y 5 va a ser la hipotenusa. Cuando tienen esos números o una relación proporcional a esos números, siempre vamos a tener un triángulo rectángulo. Es decir, nosotros verificamos por un lado, digamos 3 metros, por el otro lado 4 metros, la diagonal tiene que dar 5, resolviendo lo que es el teorema de Pitágoras. Si lo hacemos con centímetros, es 30 centímetros, 40 centímetros, la diagonal para generar el triángulo rectángulo debe dar 50 centímetros, ¿sí? Así. Lo pueden multiplicar, puede ser, digamos, 6 metros, 8 metros, por tanto la diagonal será 10 metros, ¿sí? Siempre va a guardar la misma proporción. Eso es precisamente para verificar si por ejemplo en ciertos momentos eso está a escuadra, es decir, a 90 grados, si existe un ángulo de 90 grados entre una referencia horizontal y una referencia vertical, ¿sí? O entre un lado y el otro lado. Simplemente todo lo que sean de planos, pues lo vamos a trasladar allí, pero ojo, de entradita de lo que estamos hablando de replanteo y demás, la primera información que nosotros tenemos que trasladar es lo que tiene que ver con la cimentación. Esos tipos de cimentación, los que sea, el proyecto puede tener cualquier tipo de cimentación. Comúnmente, sí, casi siempre vamos a ver zapatas, pero puede tener otro tipo, losas, pilotes, micropilotes, etcétera, ¿sí? Caissons,
todo eso son cimentaciones, solamente que hay que saber cuáles son y pues esa información en planta, por lo menos en planta, trasladarla ya al plano. Ojo, lo que vamos a trasladar es una vista en planta, ¿sí? En el lote no podemos de entrada generar unos perfiles, ni unos cortes, ni nada por el estilo. Obligatoriamente tiene que ser una vista en planta. Dentro de eso, pues también para esto es que necesitamos tener un solo nivel para poder saber si todas las zapatas o todas las vigas de cimentación o todo lo que sea la cimentación en general, hasta dónde va a llegar respecto a un solo nivel. O si tiene incluso diferentes profundidades según el proyecto. Entonces, para eso es por ello que nosotros hemos desarrollado eso de generar un solo nivel. Entonces, las dimensiones de la excavación las determinamos del plano en planta y del detalle en corte. ¿Sí? Nosotros trasladamos la información en planta, pero pues si necesitamos obligatoriamente excavar, pues para ello nosotros necesitamos saber las profundidades. Y para las profundidades, pues nos remitimos a los planos de detalle o de cortes. Es decir, donde logre determinar el perfil de esa cimentación. Hay que iniciar el replanteo teniendo en cuenta las instalaciones y sobre todo los desagües. Uy, ¿cómo así? Y aquí es donde también empieza a que entiendan muchos que no todas las actividades son una seguidilla, sino que nosotros podemos hacer varias actividades distintas al mismo tiempo. Eso es fundamental que lo entiendan. Muchas de las actividades de construcción, sí, normalmente así es, se pueden desarrollar al mismo tiempo. Eso es lo que se conoce, ustedes lo van a entender mucho mejor en programación de obras, como actividades paralelas. Por aquí me dicen que alguien ya se va a retirar. Uy, es que ya son las 12. Muchachos, yo les voy a enviar por ahí una cosita que necesito que hagan para el día del parcial. Resulta y acontece que todos en su momento medianamente intentaron desarrollar el planito, ¿sí? Creo que fue el primer trabajito que tuvimos en esta asignatura. Pues ahora, respecto de la regla 345 y para que se note que de verdad están asimilando ese conocimiento, van a desarrollar la regla 345 verificando todas las escuadras en planta de como sea el lote de la residencia donde ustedes están viviendo, donde estén. Es decir, si de pronto un muro está muy inclinado, pues quiere decir de que allí las medidas deben salir de cierta forma. Entonces, sobre eso, por ejemplo, ustedes pueden tomar ese plano inicial y trabajar sobre él, hacer esas correcciones. Y realmente ahora sí van digamos, a trazar realmente cómo están esas inclinaciones de esos muros, por lo menos en planta, esas esquinas, esos vértices, respecto de lo que ustedes primero asumieron de pronto que todo estaba muy recto y tal vez no. Entonces, esa verificación de escuadras ustedes la van a realizar individualmente, por obvias razones, cada uno en su casita. Digamos que la gran mayoría de los hogares no tiene más de unas 6 u 8 esquinas, normalmente. Pero pues para el caso, según lo que ustedes ya hayan transmitido en trabajos anteriores. Sí, para eso ustedes siempre están generando algún tipo de registro. Entonces, pues en este caso, ustedes tendrán que registrar cada una de esas esquinas donde van a generar precisamente la regla 345. Y si no le está dando, pues entonces a ver cómo podrían sacar de pronto ese ángulo específico que les está dando allí. ¿Sí? Ese trabajito tienen que traerlo para el día del parcial. Y lo otro, pues toda la información, como siempre, de las clases y demás, investigaciones y otras cosas, pues es lo que entrará
para lo que hemos adelantado en este corte. Del plano, o sea, medimos en la, digamos, en las esquinas de la casa y después digamos, vamos al plano a ver si verdaderamente Exactamente. Si por no, alguna razón no no da. coinciden, pues ahí tendrá que verificarse. Ustedes tendrán que evidenciar de que sí le está dando Y exactamente si las no da, medidas. pues ahí tenemos que en el plano ajustarlo de nuevo, ¿no? Exactamente, correcto. Eso es lo que tienen que hacer. Porque eso, en general, es lo que siempre nos toca hacer. ¿Sí? Puede ser, vamos a hacer de cuenta que ese planito que ustedes tienen fue el que hizo alguien. Llegaron al terreno y, uy, no, el lote no es así. Entonces, pues para poder partir realmente a cómo debe construirse con los ejes que son y las medidas que son, pues se hace un replanteo de verdad y se verifica que lo del plano sea lo del lote. Si no, pues habrá que hacer el levantamiento específico del nuevo, con las medidas reales de cómo está el lote, porque a partir de eso es que se desarrolla todo lo otro. Ingeniero, en mi caso que yo vivo en una torre de apartamentos, ¿lo haría para toda la torre o cómo haría esa No, parte? porque tú de todos modos tuviste que haber sacado específicamente el apartamento tuyo, sí, de la vez Sí. pasada. Tú mostraste unas cosas ahí, pero no, lo puede hacer perfectamente con el apartamento. Y ojo, no porque sea una edificación en altura significa que toda está exactamente a 90 grados. Entonces, ahí precisamente de todos modos vas a verificar eso. Lo verificas en el área específica de tu apartamento. Ah, ok, ok, profe. ¿Listo? Any question? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, Sí. una pregunta. Lo que pasa es que en la casa que yo estaba viviendo antes, pues mi papá la arrendó y ahorita hay otras personas y ya me quedaría como difícil porque yo hice el plano de esa casa. Bueno, Y yo ahorita estoy en ahorita la... en algún lado usted tiene que estar viviendo, ¿sí o no? Pues entonces, ahorita lo que Pero el pasa es que plano yo lo he hecho... que va a sacar un plano, de ese que va a levantar. Entonces, usted ya le va a quedar el plano, pero usted tiene que evidenciar que esa cuestión, cómo le está dando esas medidas al generar la regla 345. O sea que Simplemente. me tocaría volver, digamos, a acotar o sea, a medir la casa y hacerla porque yo la había hecho en AutoCAD. No, pues no, pues en AutoCAD les queda mucho más fácil para hacerlo, pero pues el levantamiento, no, eso no es nada, uno no se demora nada en hacer eso, porque yo tampoco les estoy diciendo que lo hagan absolutamente todavía con todos los muros y demás. Si lo pueden hacer así, mucho mejor, pero por lo menos lo que es el lote. Ah, ok, lo que es el lote en ¿Sí? sí. Que si de una vez ustedes van adelantando trabajo, porque les aseguro que en algún momento habrá que hacerlo, pues vayan sacando de una vez todas las habitaciones realmente como están. Eso sí, entre más practiquen, pues más van a saber. Normalmente, pues eso se repercute en unas buenas notas en los parciales. Pero sobre todo, recuerden de que todo esto que están aprendiendo es lo que ustedes iban a aplicar en su vida profesional. Entonces, pues por obvias razones, entre uno más sepa, pues mejor le va. ¿Listo? Profe, una pregunta, o sea, solo son las esquinas del lote, no de toda la casa, Sí, digamos, del de las lote. habitaciones. Si por alguna razón quieren adelantar trabajo, perfecto. O sea, si levantan las habitaciones que tuvieron en el primer plano, excelente. Porque en algún Ah, momento tendrán que hacerlo, eso sí. O sea, antes de finalizar el curso, seguro que ya hemos adelantado toda esa parte. Porque ahorita esto sí es rapidito que vamos a avanzar. Justo después del parcial, nosotros vamos a ver lo de excavaciones y ahí va incluido todas las cimentaciones, por lo tanto va incluido todo lo que tiene que ver con refuerzos, todo lo que tiene que ver con concretos. O sea, avanzamos muchísimo. Y después de eso, de una vez, eso es mampostería. Es decir, esto va a ser rapidísimo de aquí en adelante, porque primero ya saben de planos, ya saben por qué es que construye de cierta forma. Y ya empezamos directamente a los procesos. Y la parte de cálculo, eso es muy fácil de estar desarrollando ahí en, en cada uno de esos apartes. ¿Listo? listo, profe, gracias. Bueno,
Entonces, nos vemos, muchachos. Suerte. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.